Desde San José, Costa Rica, esto es Noticias Repretel, edición meridiana. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Qué placer poderles informar una vez más. Somos Noticias Repretel. Un juicio realmente extenso. La defensa de Jeremy Busano Paisano pidió la absolutoria para el único acusado de femicidio de Nadia Peraza Espinosa. Ya hoy fue el último día, al menos había en mesa. Usted nos tiene todos los detalles. Adelante. Melissa, efectivamente, luego de una disertación de unos 30 minutos, el defensor de Jeremy Busano Paisano, como usted lo menciona muy bien, el único sospechoso del asesinato de Nadia Peraza, de cortar su cuerpo, de ponerlo dentro de una refrigeradora y trasladarla desde el Bajo de los Molinos en San Rafael hasta San Pablo de Heredia, barrio Los Ángeles de San Pablo de Heredia. Lo que solicitó fue la absolutoria de todos los delitos, porque son 21 delitos los que le están acusando al sospechoso, un joven de 23 años, además del femicidio, suplantación de identidad y también apoderarse de los bienes de Nadia, por ejemplo su tarjeta de crédito, donde esta persona realizó una gran cantidad de compras con ella según la Fiscalía. Y recordemos que ayer fue precisamente cuando el Ministerio Público y el abogado particular de la familia de Nadia hizo la solicitud de pena, 128 años de prisión por todos esos delitos, evidentemente una pena que se reduce a 50 años por nuestro ordenamiento jurídico. Y el día de hoy el defensor indica que hubo una mala investigación, que habían otros sospechosos y señaló directamente a los dueños del apartamento donde Nadia vivía con Jeremy como posibles sospechosos del crimen debido a la deuda que Nadia y Jeremy tenían con ellos de varios meses de no pagar el alquiler. Esta fue los elementos que presentó el defensor. Además indicó que durante toda la investigación se dieron errores por parte del organismo de investigación judicial y también por los laboratorios forenses. Luego de que solicitara la absolutoria e incluso que indicara que tienen que indemnizar a su representado por todo el tiempo que ha estado en prisión, más de 2 años, conversó con nosotros y bueno, le cuestionamos que ante las abundantes pruebas, ante la gran cantidad de testimonios de familiares de Nadia, de compañeros de trabajo, de exnovios y también de los peritos judiciales, que si a él le quedaba claro esa absolutoria y que por qué la estaba solicitando. Esto fue lo que nos dijo, vamos a verlo a continuación. Francisco, ¿todos los testigos mintieron? No, yo no digo que mintieron, sino que los testigos siempre se acomodan, especialmente los testigos familiares de Nadia. Ya fueron todos lo mismo, hablaron de un 8. Pero curiosamente es cierto que llegó el caso hasta los tribunales en una violencia doméstica, pero siempre vivieron juntos, una y otra vez, y otra vez, y otra vez. Entonces, eso es muy normal. Muchos de nosotros, no sé cuántos, y que a cada uno que le caiga la piedra, pero muchos tienen violencia doméstica todos los días con la esposa, y no nos damos ni cuenta. Entonces, eso no quiere decir que tenemos que vivir en eso, no, tenemos que corregir y tratar de buscar mecanismos para que la violencia contra las mujeres no se dé. Pero yo también les puedo decir que hay violencia doméstica contra los hombres, pero que los hombres no ponen denuncias por violencia doméstica por vergüenza. Un hombre llega a poner violencia doméstica y todo el mundo se pone a reír en el despacho. Tenemos un cuerpo policial de investigación como el OIJ, tenemos un pilar de la democracia, como ellos mismos lo dicen, que es la Fiscalía, y usted viene a cuestionarlos a ellos por una mala investigación, pero ¿qué hubo de malo en esa investigación? Para mí, en la investigación de lo que es la ciencia forense,
Todos fueron dictámenes bastante fundamentados, pero finalmente inconclusos. Finalmente todos fueron inconclusos. Y después la policía tiene situaciones muy especiales. Yo digo que la mayoría es buena, pero no es infalible. Tiene defectos y tiene un montón de corrupciones. Y no es nuevo, todos los días sabemos que detienen oficiales y todos por corrupción. Entonces no hay ningún sistema que sea infalible. Yo creo que todo es bueno, pero la perfección no existe. Yo quería preguntarle por último nada más, don Francisco, usted fue muy reiterativo en sus conclusiones sobre las sospechas en el caso de los caseros, por decirlo así, de Mingo y de el hijo. ¿Usted considera que ellos son sospechosos? Yo creo que debieron haber sido investigados desde un inicio, y me parece que fue una irresponsabilidad de parte de los padres haber puesto una denuncia tantos días después. A mí se me pierde una hija o se me pierde una niña, una sobrina, una nieta o cualquier cosa. Yo el día siguiente estoy en los tribunales y estoy poniendo papeles por todo lado. Pero hay 11 denuncias por suplantación de identidad. Sí, efectivamente, cosas que no se dieron, porque aquí Jeremy fue muy claro y pueden restarle la credibilidad que quieran a ese testimonio, pero él fue claro, preciso, conciso y espontáneo. Algo importante es que a las 10:30 minutos de esta mañana finalizó el debate, luego de varias semanas de estarse llevando en la sala número 4 de los Tribunales de Justicia de Heredia. Al final del debate, lo que hicieron los jueces fue darle la palabra tanto a la madre de Nadia, doña Marilyn Espinosa, como al acusado, Jeremy Buzano Paisano. Ambos manifestaron versiones distintas. Evidentemente la mamá de Nadia lo que quiere es una pena ejemplarizante, quiere una pena máxima que por las razones de nuestro ordenamiento jurídico sería de 50 años en el papel, porque evidentemente podría reducirse hasta la mitad. Y lo que dice Buzano Paisano más bien es que es inocente y que más bien tiene un gran dolor, porque no solamente perdió a su hija, sino también perdió a su esposa. Vamos a verlos a continuación. Pero es que se haga justicia y que se le tome en cuenta todo lo que hizo él, no solo el femicidio, sino la suplantación y todo lo demás que le pusieron y el daño también, porque mucha gente me ve serena y piensan que yo tal vez no siento nada. La verdad que ha sido muy duro, la verdad muy duro para mí. Levantarme cada día con ese peso, porque fue como si me hubieran matado a mí también. Yo me cuesta demasiado decir que ella no está, que ella ya no va a volver. Es un dolor que no se pasa, no se va. Yo quiero que le pongan la pena máxima. Solo eso es lo que yo quería decir. Señor querellante, me ha tratado como un monstruo, como alguien que no siente, y eso no es así. Obviamente esta situación a mí me ha afectado demasiado también, como a la señora Marilyn. Quería recalcarlo nada más. Perdí a mi hija, a mi esposa. Eso ha sido muy complicado. Entonces, solo quería dejar eso en claro. Recordemos que la Fiscalía y también los representantes legales de la familia de Nadia Peraza están solicitando 128 años de prisión por el femicidio y 21 delitos más, entre ellos la suplantación de identidad, porque según la acusación, Jeremy tomó el celular de Nadia para hacerse pasar por ella, para decirle a la familia que estaba bien, que no estaba desaparecida, que se encontraba en Alajuela, que le cuidaran mucho a su niña, pero también tomó la tarjeta de crédito de ella y fue a hacer una gran cantidad de compras a muchos comercios, incluso hasta compró juegos de video para el teléfono celular con la tarjeta
tarjeta de Nadia. Sin embargo, ¿qué significan 128 años de prisión? Bueno, es que en nuestro país el máximo que se le puede imponer a una persona que es encontrada culpable por el delito que sea son 50 años de cárcel. Sin embargo, también no son 50 años de cárcel que se van a cumplir de principio a fin. ¿Por qué? Bueno, número uno, a la mitad de la pena se puede pedir una revisión. Número dos, el año carcelario no es de 12 meses, es más reducido, pero hay que recordar también que Jeremy ha estado 2 años en prisión preventiva. Esa prisión preventiva se multiplica por 2 a la hora de imponerle la pena, es decir, si lo van a condenar el viernes a la 1:30 cuando dicten la sentencia, ya hay que rebajarle 4 años de pena. Haciendo una sumatoria y también restas de todos esa cantidad de años y las modificaciones que se le pueden hacer a la pena, si es encontrado culpable, si es de 50 años, que sería la máxima, tenemos que como total nos deja 18, 17 años de cárcel, teniendo en cuenta que es una persona de 23 años, incluso antes de los 40 podría salir de prisión si es encontrado culpable, como la Fiscalía lo solicitó. Precisamente le preguntamos al abogado de la familia que qué le parecía a él este tipo de situaciones, hablando sobre todo de un crimen tan atroz, de un crimen tan salvaje como fue catalogado en las conclusiones del abogado de la familia de Nadia. Recordemos que además de darle muerte, también cortó su cuerpo, incluso en la autopsia se detalla que son más de 200 trozos del cuerpo de Nadia lo que se encuentra en 3 escenas distintas, tanto en el apartamento como en la refrigeradora que estaba en San Pablo de Heredia, como en un cafetal, y esto hace que la pena para él considera que aunque se ponga los 50 años de cárcel, evidentemente no va a ser una pena ejemplarizante. Nos indicó que después de este juicio están muy seguros de que van a presentar un proyecto de ley para elevar la pena en casos de femicidio de 35 a 50 años, y también le solicita a los diputados entrantes que tomen todas las previsiones para que las penas en este país se cumplan de principio a fin. Vamos a escucharlo en este momento. Nosotros estamos redactando un proyecto de ley para modificar el Código Penal con relación y a la Ley de Penalización de Violencia contra las Mujeres como ley supletoria, para modificar esta situación, porque no es una pena ejemplarizante, 35 años. Este sujeto cometió este delito. Si sumamos los otros 15 años más, estamos hablando de 50 años. Él pasaría 25 años en prisión, ¿verdad? Entonces nos parece la forma en que cometió el delito, cómo lo realizó, la planificación, cómo quiso ocultar los indicios, cómo engañó a la familia, cómo en ese cinismo del imputado que él también le iba a buscar, que se presentó al OIJ para decir lo que había aparecido en la refri. Estaremos muy atentos el próximo viernes, 1:30 de la tarde, sala número 4 de los Tribunales de Justicia de Heredia, donde se va a dictar sentencia que podría ser de 50 años, pero por todas estas situaciones que les venimos contando, incluso la estadía en la cárcel del sujeto, si es encontrado culpable, podría reducirse hasta los 17 años. Imagínese, Fabián, su hijita, en caso de que sea condenado, no habría ni siquiera cumplido posiblemente los 20 años cuando ya este muchacho estaría fuera de prisión. Pero bueno, es que estas son las leyes en nuestro país. Y precisamente vamos a pasar a otro tema, porque el presidente salvadoreño Nayib Bukele aprobó una reforma para imponer la cadena perpetua a condenados por delitos graves. ¿Es posible una reforma igual en nuestro país? ¿Sería posible, Jesús, la cadena perpetua en Costa Rica? Adelante con toda la información. Melissa, ya nuestro compañero Fabián Mesa informaba sobre diferentes situaciones que reducen la pena en nuestro país. 50 años que se reducen a 17, 18 años y que sin embargo ha generado molestia entre ciertas personas debido a que no se cumplen los años tanto que se está pidiendo en este caso, que son 128, como tampoco los 50, que es el máximo que se solicita en nuestro país. A muy pocos kilómetros de Costa Rica, el país salvadoreño durante este martes realizó la aprobación de esa cadena
perpetua para estas personas que cometan homicidios, también violaciones y hasta terrorismo. Estas personas tendrían que descontar una cadena perpetua, situación que en nuestro país es muy diferente, que ya nos explicaba Fabián Mesa con respecto a cómo se van considerando los meses carcelarios, también cómo se contabiliza la prisión preventiva, que se duplica el monto que esta persona, bueno, pues tenga que descontar en prisión y que será lo que le toca a cada una de estas personas. Hicimos el ejercicio de consultarle a algunas personas de nuestro país con respecto a qué opinan, si está de acuerdo que se aplique una cadena perpetua, que se busque por parte de los diputados aplicar este proyecto en nuestro país. Sin embargo, los comentarios son divididos. Hay quienes consideran que sí es importante que cumplan completamente todo este proceso de los años en los que sean juzgados, pero también está quienes consideran que por más que sean 100 años, estas personas, bueno, pues o no lograrían salir, o si salen, como en algunos casos que son bastante jóvenes y cumplirían algunas penas de 60, 70 años, saldrían, y que de igual forma esto no cambiaría nada en el ejercicio de la delincuencia o los homicidas en nuestro país. Inclusive se habla de la poca infraestructura carcelaria de nuestro país y que si hasta fecha se encuentra ya sobrepoblada, haciendo un proyecto de estos más bien complicaría aún más la situación. Pero escuchamos lo que han opinado algunos de estos costarricenses. Eso es lo que se estila en otros países. En nuestro país, por el sistema que tenemos, si bien, ya vos lo dijiste, se pueden imponer penas superiores a los 50 años, no puede ya de facto ser superior a los 50 años, precisamente por la misma legislación que lo impide. Ahora, pensar aquí en cadena perpetua, no sé, ¿verdad? No sé, no lo veo como funcional como para resocializar a quien delinque. No, yo no estoy de acuerdo en ningún momento, porque uno tiene familia, uno tiene hijos, tiene nietos, tiene hermanos, y no deseara para nadie nada de eso. Lo justo, que paguen lo justo. Me parece que es un poco irrazonable, pero si el costarricense está dispuesto a que les den ese tipo de penas, creo que debería ejecutarse. De lógico para Costa Rica, y espero que este gobierno, que es nuevo, ¿verdad?, que haga algo, porque estamos mal así, de tanta violencia. No estoy de acuerdo. Yo creo que una pena de 50 años, yo creo que es demasiado. Ya con eso, ya la persona va a salir totalmente mayor, y ya quizás para delinquir ni para eso le va va a poder hacer eso. Entonces yo creo que, y por la familia que queda atrás también, yo creo que no estoy de acuerdo. Un país salvadoreño que se acoge, que aprueba directamente este proyecto que ahora permitirá esa cadena perpetua específicamente para homicidas, violadores y también terroristas. Pero vamos a ver la manera en la que su presidente Nayib Bukele anunció parte del trabajo que estaban realizando de cuando se presentó y que también ya fue aprobado. Inclusive en la red social X publicó que se estaba, pues presentando ante la Asamblea Legislativa una reforma constitucional para avalar la cadena perpetua, hasta ahora prohibida por la Constitución salvadoreña, para asesinos, violadores y terroristas. Veremos quién apoya esta reforma y quiénes se atreverán a defenderla. Que la Constitución continúe prohibiendo que asesinos y violadores permanezcan en prisión. Fue parte del comentario que realizó Nayib Bukele de cara a este proyecto que ya fue aprobado en el país salvadoreño y que ahora, pues algunos costarricenses comentaban y también generaban comentarios divididos con respecto a esta situación. Intentamos conocer también la versión de los diputados, algunos que conforman la Comisión de Seguridad y Narcotráfico en nuestro país, para que nos dieran su punto, si consideraban que esto podía beneficiar al país, que podía bajar la ola criminal. Sin embargo, una diputada, en este caso Pilar Cisneros, indicó que se encontraba, con una carga de trabajo bastante fuerte que no podía referirse. Priscila Vindas, diputada del Partido Frente Amplio, manifestó que no estaba interesada en opinar sobre este tema, y Gilbert Jiménez, indicó
que él sí estaba pues dispuesto a manifestar alguna situación, pero sin embargo ve imposible y poco viable que se pueda presentar una cadena perpetua en nuestro país debido a los diferentes acuerdos internacionales por derechos humanos y también por la parte de infraestructura carcelaria que podría generar más bien un hacinamiento más grande. Para nadie es secreto que Costa Rica ha sido garante de la vida, un país donde la Constitución política establece que la vida humana es inviolable y en ese sentido hay ya acuerdos a nivel multilaterales, convenios internacionales, defensa de los derechos humanos y una serie de características. Yo siento que una modificación de esa en nuestro país, siendo un país democrático, sin ejército, que ha luchado por la paz y por la sobrevivencia y más que todo el respeto a los derechos humanos, es prácticamente o materialmente imposible. Lo que sí yo siento es que tal vez debería existir, digamos, situaciones donde las personas que estén relacionadas con estos delitos que son tan graves como lo es crimen organizado, narcotráfico, terrorismo y otros delitos, a las personas no se les permita compensar, digamos, qué sé yo, trabajo por tiempo de prisión, ¿verdad? Entonces que ahí sí exista un castigo mayor y que lamentablemente, aunque es tal vez contra los derechos, que es un trato igualitario, diríamos, pero que sí podríamos buscar algunos mecanismos que aunque sabemos que en nuestro país, por la sala constitucional y por los derechos, cualquier situación que logre crear discriminación, desigualdad, etcétera, pues atenta contra los derechos y sería inconstitucional. No obstante, pues pienso que en la próxima Asamblea Legislativa hay un grupo mayoritario de diputados a nivel del gobierno, del oficialismo, que podrían llevar a cabo algunas propuestas de esta índole y siempre y cuando no existan pues los recursos de amparo, muy probablemente estas leyes podrían estar vigentes. No obstante, tenemos que ser conscientes de que la legislación tiene que estar conforme a la normativa, conforme a la constitución política, conforme a los derechos humanos y a las líneas que tiene nuestro país. Entonces, difícilmente yo veo que la cadena perpetua pueda ser una medida que se pueda aplicar en nuestro país. Imposible y poco viable, así lo señala el diputado Gilbert Jiménez, diputado independiente y también quien preside la Comisión de Seguridad y Narcotráfico con respecto a esta planteación de proyecto que ya en El Salvador se aprueba y que sin embargo también expertos en ciencias policiales lamentan que esto directamente influya en el país debido a que son situaciones muy diferentes, tanto la que vive el país salvadoreño, que vivió con hechos de criminalidad de inclusive hasta casi 100 personas, 100 homicidios por cada 100.000 habitantes, en comparación a la nuestra, que son cerca de 17 homicidios por cada 100.000 habitantes. A pesar de que la cifra es muy amplia en comparación a otros años en nuestro país, pues también algunos de lo que señalan estos expertos es que estas personas prácticamente no generaría un recurso directamente viable, ni tanto para el gobierno ni tampoco para la estructura carcelaria en nuestro país. Así lo detallan ellos y lo ven poco viable también expertos en ciencias policiales. Costa Rica y El Salvador tenemos dos historias y contextos socioeconómicos total y completamente diferentes. Sabemos la historia que ha tenido El Salvador, que ha sido sumamente compleja, de violencia, guerras civiles y demás, que esto de una u otra forma impactó en lo que es el fortalecimiento de las estructuras criminales, lo que son las pandillas, que en su momento fueron sumamente violentas y que pues llegó un momento en que no hubo forma de tomar control de ellas, siendo que incluso llegó hasta tener más de 100 casos por cada 100.000 habitantes, 100 homicidios por cada 100.000 habitantes. Costa Rica es otra cosa total y completamente distinta. En nuestro escenario más complejo hemos llegado a 17 homicidios por cada 100.000 habitantes, que por supuesto no estamos acostumbrados a esto y estamos alertando, evitar que lleguemos a cifras más altas. Pero el escenario es total y completamente distinto, donde todavía tenemos las posibilidades institucionales, si es que hay un liderazgo que logre generar una estrategia integral para intervenir el tema de la seguridad, todavía podríamos resolver el problema. Sin embargo, también hay otro tema importante contemplar y es la idiosincrasia de cada país. Costa Rica se ha caracterizado por ser un país democrático, respetuoso de los derechos humanos. Hasta la fecha en Costa Rica no ha existido una privación de libertad sin el debido proceso, ya sean porque sean personas contrarias al gobierno, porque sean periodistas más críticos, personas activistas, personas políticas que vayan en bandos contrarios al gobierno. Eso en Costa Rica no ha existido y pues lamentablemente se ha demostrado a través de informes de organizaciones no gubernamentales de que este tipo de prácticas son el día a día en El Salvador, donde personas que no han tenido su debido proceso son detenidas y privadas de su libertad de forma indefinida sin el derecho de poderse defender. Y pues yo esperaría que en Costa Rica mantengamos esta idiosincrasia. Sin duda un tema que genera comentarios divididos entre quienes están a favor del tema de estas penas y quienes están en contra. Ya escuchábamos la situación como es en nuestro país, sin embargo en el país salvadoreño aprueban esta pena de
cadena perpetua para homicidas, violadores y también terroristas, dejando de lado los otros crímenes que se puedan contemplar y que estos irían bajo un régimen directo de cada año que sea tomado y juzgado en los diferentes tribunales de ese país salvadoreño. Jesús, yo lo que les puedo decir es que nuestras redes sociales reventaron con este tema, las personas opinando, la gran mayoría a favor. Por supuesto que esto requiere de muchísimas más reformas y en resumen, Jesús, podría ser entonces que no lo ven viable. Es que, a ver, el punto es que yo siento, esto ya es mi percepción, nos seguimos sintiendo diferentes al resto de países centroamericanos y que nuestra historia es diferente. Sin embargo, lo que estamos viviendo ahorita, al menos sí, para nuestra realidad ya es alarmante. Ahora, Jesús, cuando los especialistas ven esto inviable, es posiblemente porque requeriría de una reforma constitucional o porque hay ya convenios firmados donde esto no puede ser negociable, ¿o a qué se refieren? Melissa, tanto los diputados, en este caso Gilbert Jiménez, como también esta experta que nos habla, el señalamiento es en el caso que se tendría que reformar prácticamente toda esta ley y se tendría que reformar toda la parte judicial desde el primer artículo de defensa de la vida. Inclusive esto es lo que estaría frenando debido a que se necesitan 38 diputados en la Asamblea Legislativa no para hacer caminar Jesús, más rápido estos proyectos. Yo escuchaba a un Gilbert diciendo sobre el Disculpe, respeto, Melissa. Escuchaba a un Gilbert hablando sobre el respeto a la vida y sí, tenemos convenios internacionales sobre esto. Sin embargo, no es la pena de muerte de lo que se está hablando, es cadena perpetua. Sí, Melissa, pero igual lo que se señala dentro de esos acuerdos de derechos humanos es específicamente que no se puede generar alguna agresión o algún momento como en el caso de El Salvador, que se deja algunos de estos presos sin comida o que estos presos sufren algún tipo de persecución, y es por eso que señalan que están primero esos acuerdos internacionales, acuerdos de derechos humanos que inclusive El Salvador ha renunciado desde que ha comenzado este tipo de reformas más fuertes contra los criminales de su país, y que también ha generado una serie de comentarios tanto de estas organizaciones en las que Costa Rica es parte y por las que avalan directamente los diputados para no lograr generar una cadena perpetua, debido a que antes de reformar todas las leyes también están los derechos internacionales que estarían provocando ese freno para que en nuestro país se pueda aplicar de una manera similar a la que aplica el país salvadoreño. Claro, pero también convenios que se firmaron en otro contexto, definitivamente. Eso habría que analizarlo. Lo que sí me pareció interesante, Jesús, y también querida audiencia, lo que planteaba Fabián anteriormente, donde al menos se busca un proyecto que busca precisamente que se cumpla la pena que se establece. Acá en los noticieros siempre hablamos de condenas de 100 años, de esto, de lo otro, pero en la práctica eso no existe, y es donde la frustración de nuestros televidentes, muchos de ellos incluso acá contándonos que les han matado sus hijos y lo que sienten cuando una condena por asesinato es a veces de 12 años, esa es la realidad que también hay que evidenciar. Jesús, muchísimas gracias. Ya esto está aprobado en El Salvador. Queríamos conocer cuál era la opinión de los costarricenses, y eso fue lo que les mostramos. Gracias, Jesús. Y el OIJ busca al sospechoso de asesinar a un hombre dentro de un gimnasio el 9 de febrero en Cartago. El gatillero en apariencia es un joven de solo 18 años, ligado a una banda local de Cartago conocida como Los Maruja. Sheila Paniagua nos tiene todo el detalle. Sheila, adelante. Melissa, fue hace aproximadamente mes y 9 días que se registró el homicidio de Jeffrey Araya, conocido como Saya. Este homicidio que se registró dentro de un gimnasio en Taras de Cartago, justamente el gimnasio que ustedes ven a mi espalda. Ahí fue donde el gatillero,
que ustedes ven en pantalla ingresa a este local y dispara contra este hombre de apellido Araya de 34 años mientras estaba entrenando. Además, bueno, esta persona dispara cuando el gimnasio está completamente lleno, cuando muchas personas aprovechan horas de la noche para poder ir a entrenar. Resulta de que ahora el organismo de investigación judicial está buscando a ese jovencito que ustedes ven en pantalla, quien tendría aproximadamente 18 años y quien en apariencia estaría ligado a la estructura de los Maruja, una banda de Cartago que ha generado incluso muchos conflictos acá en esta provincia y que también, bueno, ha sido una de las responsables de los tantos homicidios que se han registrado acá en Cartago, así es como lo indican las autoridades. Parte de lo que señalan el OIJ es que esta persona habría pues llegado con otro en una motocicleta, él se baja, ahí incluso ustedes ven las imágenes donde él carga el arma antes de ingresar a este establecimiento, llega hasta donde está esta persona conocida como Saya y le dispara en varias ocasiones provocándole la muerte. También fuentes cercanas a Noticias Repretel indicaron que días previos a este hecho violento, a este hombre ya pues lo estaban buscando, incluso cerca de su casa ocurrían a veces detonaciones, a veces contra él también, era lo que nos decían las autoridades y que bueno, esta persona nunca denunció. También hay que recordar que en apariencia este hombre de apellido Araya y quien fue asesinado, era un integrante en apariencia de la banda Los Gueri, una banda que al parecer está en conflicto con esta otra organización conocida como Los Maruja. Se trata de este hombre que ustedes ven en pantalla, según el organismo de investigación judicial, fue identificado como Jeffrey Araya, de 34 años y quien es conocido con el alias de Saya. Parte de lo que se nos dice pues es que él pertenecía a esta estructura que estaría en conflicto con los Maruja y que además es una estructura que se alió con otra, el proyecto Manuel de Jesús, para poder quitarle la plaza a esta agrupación que parece que tiene acaparado todo Cartago prácticamente, y las autoridades pues ahora buscan dar con este responsable. Vamos a escuchar qué es lo que dice la fuerza pública con respecto a los operativos que están realizando acá con el fin de dar con este joven de 18 años y quien sería en apariencia el responsable de haber disparado contra este hombre y de también poner en riesgo a las otras personas que estaban dentro de este gimnasio. La Fuerza Pública de Cartago está realizando diferentes operaciones policiales con la finalidad de ubicar al principal sospechoso de este homicidio. Hemos recibido información del organismo de investigación judicial y también la formalidad de que tiene orden de captura penal. Ahora los dispositivos y operaciones están abocados en poder localizarlo y ponerlo a la orden de la autoridad judicial. Operativos que ha realizado la fuerza pública también con el organismo de investigación judicial y la policía municipal de Cartago para poder dar con este sospechoso de haber asesinado a alias Saya, quien en apariencia pues era integrante de la estructura de los Gueri. Y vamos a repasar esas imágenes del día que a él lo asesinaron, porque este hecho se registró el 9 de febrero, el mes anterior, cuando esta persona pues estaba entrenando en este gimnasio en horas de la noche. Ahí vemos incluso cómo este gatillero carga el arma, ingresa al establecimiento, busca a esta persona, a Saya, y le dispara en varias ocasiones provocándole la muerte en el sitio. El organismo de investigación judicial también, bueno, confirmó de que este hombre conocido como Saya tenía antecedentes penales, incluso tenía muy poco de haber salido de prisión, pero bueno, este conflicto que hay entre estas estructuras es lo que ha provocado esta ola de violencia. También ustedes recordarán que el día que sucede este homicidio ocurre un doble asesinato en Los Diques, donde en apariencia pues está esta estructura conocida
como los Maruja. En un principio se nos decía de que estas dos personas que fueron asesinadas en los diques aparentemente habrían llegado a este punto para poder vengar la muerte de alias Saya. Sin embargo, pues esto está siendo investigado por las autoridades judiciales, así como también otros homicidios que se han registrado en la provincia de Cartago producto de estas disputas y que ha mantenido también a los cuerpos policiales muy ocupados realizando operativos constantes en los diques, una zona muy conflictiva acá en Cartago. Pero también quiero hablarles de la otra persona que estaría involucrada en este homicidio, porque sí, ellos habrían llegado en una motocicleta hasta este punto. Uno de los gatilleros se queda en la moto esperando a que este jovencito de 18 años realizara las detonaciones contra este hombre y lo asesinara en el lugar. El viernes anterior, la Fuerza Pública junto con el organismo de investigación judicial detuvieron a un hombre de apellido Calderón, también quien estaría ligado a la estructura de los Maruja, y lo detienen y le decomisan varias armas de fuego, armas que van a ser analizadas y según lo que dice el OIJ podrían haber utilizado el día del homicidio contra este hombre conocido como Saya y que lamentablemente pues muere en este lugar producto de estos ajustes de cuentas y de estas disputas por la venta de droga. El organismo de investigación judicial confirma que este hombre fue detenido mediante varios operativos que realizaron con la fuerza pública, pero además de esto también le decomisaron dinero en efectivo, así como también una cantidad importante de drogas y las armas que en apariencia pues habrían utilizado para cometer este acto violento. Vamos a escuchar qué dice don Michael Soto y así también el director de la Fuerza Pública de Cartago. Logran detener a un sujeto de apellido Calderón, mismo que estaríamos, según la investigación, relacionando con un homicidio que ocurrió el 9 de febrero, donde falleció una persona de apellido Araya dentro de un gimnasio, un caso que causó gran conmoción a nivel nacional. En este operativo al sujeto se le decomisan 2 armas de fuego, mismas que estaremos procediendo a analizar para ver si fueron las utilizadas en el hecho de sangre. Importante indicar que de acuerdo a nuestra investigación, esta persona podría ser la que condujo la motocicleta. Recordemos que la problemática en la provincia de Cartago se da por disputas territoriales, donde se logra el decomiso de 2.700 dosis de droga, la cual incluye dosis de crack, marihuana y cocaína principalmente. Además, se logra el decomiso de 400.000 colones en pequeñas denominaciones que es producto de la venta de droga. También se logra el decomiso de 2 armas tipo pistola 9 milímetros, así como 3 cargadores debidamente llenos de munición, también 9 milímetros. Este tipo de operaciones las estamos llevando a cabo todos los días en este y en otros puntos de la provincia de Cartago. Ya lo decía don Eric Calderón, director de la Fuerza Pública de Cartago, que van a realizar constantes operativos para poder dar con este sospechoso de haber cometido el homicidio en este gimnasio el 9 de febrero. Operativos constantes incluso en los diques, una de las zonas donde está asentado incluso esta estructura conocida como los Maruja. Una casa sufrió daños importantes luego que fuera el blanco de un atentado con bombas de fabricación casera en Heredia. El sospechoso de lanzar los artefactos incendiarios quedó registrado en video. Hernán Barrantes, adelante con la información. Melissa, el país está prácticamente todo sumido en esta ola de violencia que estaba afectando desde hace aproximadamente 3 años a la fecha. Sin embargo, hay cantones que se han mantenido un poco al margen de esa actividad criminal y uno de ellos es San Rafael de Heredia, donde se dio este atentado de la noche del lunes y que afortunadamente solo deja daños materiales. Vamos de inmediato a las imágenes registradas por una cámara de seguridad.
Son tan solo 9 segundos, pero donde queda totalmente registrado tanto lo ocurrido en esta vivienda en Los Ángeles de San Rafael de Heredia como el sospechoso de haber lanzado estos dispositivos incendiarios o estas bombas de fabricación casera. Afortunadamente, los daños en la vivienda se concentraron solo en lo que fue el cielo raso de la cochera de este inmueble donde se dio este atentado. Es una propiedad donde hay varias viviendas. Afortunadamente no hay personas heridas, no hay personas lesionadas, pero que sí generan mucha preocupación. Los llama también la atención que al momento que llegan los funcionarios de bomberos a atender el incidente, ya el fuego está controlado. La familia le indica a los funcionarios que fue una bomba molotov que le lanzaron y que ya ahí terminó todo y que no van a interponer la denuncia, y así lo ha confirmado el mismo organismo de investigación judicial a través de su oficina de prensa, donde se ha indicado que hasta el momento no han interpuesto una denuncia por este caso ocurrido la noche del lunes y que pues evidentemente se trata de una amenaza o una advertencia contra los ocupantes de la vivienda que pues están ahora pues expuestos a algún tipo de peligro mayor debido a esta situación que se presentó. Es importante mencionar que intentamos conversar con ellos, sin embargo, prefirieron mantenerse al margen y no dar declaraciones, pero sí hay mucha preocupación acá en San Rafael de Heredia porque no están acostumbrados a este tipo de situaciones en este cantón herediano. En Escazú, y no es la primera vez que se ha visto en el país, como les indicaba, y vamos a ver en estas imágenes captadas por la Policía Municipal de Escazú en el mes de febrero del año anterior, pues se dio este otro atentado donde dos sujetos descienden de un vehículo y lanzan bombas incendiarias contra un inmueble, causan daños importantes. Gracias al seguimiento que le dan las autoridades, logran la detención de estos dos sospechosos, quienes en este momento están descontando una pena de 6 y 7 años de prisión. Ellos fueron capturados minutos después y sentenciados mediante el proceso especial de flagrancia en marzo del año anterior. Otro caso que también se presentó y que generó daños importantes ocurrió en el sector de Limón, en Cieneguita, donde al menos 3 viviendas fueron consumidas en su totalidad en agosto del año anterior. Todo inició cuando se escucha una detonación, según los vecinos, y al momento que llegan los bomberos, lamentablemente ya las 3 viviendas humildes estaban consumidas por las llamas. Todo hizo prever y todavía se está en investigación que habría sido causado con una bomba molotov, ya que minutos o segundos después de que se escucha la detonación, se escucha una motocicleta que escapa del lugar a toda velocidad. Así que no es algo nuevo en el país, pero que son poco frecuentes. Eso sí, estos atentados y la mayoría de veces están vinculados a amenazas, a personas que cometen amenazas contra los ocupantes de las viviendas, y en algunos casos lamentablemente pues los daños son bastante cuantiosos. En otros, afortunadamente, como el ocurrido acá en San Rafael de Heredia, no fue así, pero que sí generan mucha preocupación. ¿Qué está detrás de este caso? Lo que intentan esclarecer las autoridades, quienes, pese a que no hay denuncia, están investigando el caso. Esta vivienda fue el blanco de un atentado que, por fortuna, no pasó a más. Un sujeto, quien al parecer viajaba en motocicleta, lanzó 2 bombas caseras o incendiarias contra la vivienda. El atentado ocurrió la noche del lunes anterior en barrio Los Ángeles, San Rafael de Heredia. Personal de bomberos acudió y reportó daños en 5 metros cuadrados, sin personas lesionadas. Los daños causados se concentraron en el cielo raso de la cochera. Pese a lo ocurrido, la familia afectada no ha presentado la denuncia respectiva, confirmaron en el OIJ mediante la oficina de prensa. La zona de los hechos se caracteriza por ser muy tranquila y no están acostumbrados a este tipo de situaciones. Incluso, la provincia de Heredia solo registra 2 homicidios este año. Aquí en San Rafael de Heredia nunca sucede eso porque siempre había gente que era nativa de aquí, pero han venido mucha gente de afuera y ya se han, así como dicen, echado a perder el pueblo. Dejar los reos libres, porque esos son los problemáticos que están habiendo tantas muertes en el país. Mano dura para quien la ocupa, porque si no hay mano dura, seguiremos viendo esas matanzas
cada día más y más y más. No es la primera vez que delincuentes utilizan bombas caseras para amenazar o amedrentar a familias. En febrero del año anterior, la Policía Municipal de Escazú atendió un caso y detuvo a 2 sospechosos. Ambos fueron condenados en marzo del año anterior a 6 y 7 años de prisión. En el mes de agosto anterior, 3 viviendas fueron consumidas por las llamas en Limón. El fuego inició tras el estallido de una bomba incendiaria o molotov. Quienes cometen y ordenan estos ataques se exponen a penas altas. Existe el delito de uso de artefactos explosivos que está tipificado en la ley de armas, que tiene una pena de hasta 8 años de prisión, y dependiendo del caso concreto, aparte de estos 3 delitos que ya mencioné, delito de explosión, delito de daños agravados y delito de uso de artefactos explosivos, dependiendo del caso concreto podríamos hablar de un delito de terrorismo o bien también de una tentativa de homicidio. De momento, por parte del OIJ se intenta esclarecer el motivo del ataque, así como identificar al sospechoso para proceder a su captura. Hechos sumamente gravosos y violentos que ahora están siendo investigados. Esta situación pudo haber generado pues daños mayores en la vivienda y hasta la muerte de alguna persona, ya que impedía la salida por la puerta principal de las personas que ocupan esta casa. Así que esperemos el resultado de la investigación del OIJ. La familia de Celso Gamboa asegura que el ex magistrado lleva horas sin dormir a espera de que se ejecute la extradición a los Estados Unidos. Pero ¿por qué es que no está durmiendo? Bueno, denuncian que un oficial lo despierta cada hora en máxima seguridad. Fabián Mesa, usted nos explica. Adelante. Melissa, estamos a horas, a días, a semanas, no tenemos el dato claro para la extradición del ex magistrado Celso Gamboa. Sin embargo, ya presentaron sus abogados y familiares 3 denuncias a diferentes autoridades del Ministerio de Justicia en relación con lo que usted indica, con lo que usted nos explica. Aseguran tanto sus familiares como abogados que no le han permitido dormir en las últimas semanas y que esto ha generado una situación psicológica bastante grave en el ex magistrado Gamboa Sánchez. Vamos a ver en este momento parte del documento que presentan sus familiares y abogados a precisamente Adaptación Social en relación con esto que están sosteniendo, porque dicen que lo despiertan a cada hora para evitar un atentado en su contra en estos últimos días que le quedan en el país. Sin embargo, también los familiares dicen que pues ha sido totalmente contraproducente con el extraditable. Vamos a verlo a continuación. Funcionarios de la Policía Penitenciaria lo están despertando de forma reiterada durante la noche, aproximadamente cada hora, bajo el argumento de que se trata de una medida preventiva para evitar un eventual atentado contra su vida. Sin embargo, en la práctica, esta dinámica está provocando un efecto contrario. La imposibilidad de dormir está generando una alteración significativa en su estabilidad emocional y psicológica. Él se encuentra a pocos días de ser extraditado a los Estados Unidos, circunstancia que hace aún más importante preservar su estabilidad física y emocional en estos últimos días bajo custodia del Estado costarricense. Permitirle descansar adecuadamente durante estas noches sería, al menos, una mínima garantía de trato humanitario en esta etapa final de su permanencia en el sistema penitenciario nacional. Recordemos que todos los requisitos están listos para la extradición tanto del exmagistrado Gamboa como de Edwin López alias Pecho de Rata, porque en las últimas semanas ya llegó la promesa de los Estados Unidos a nuestro país y ya fue avalada por un juez de que no se le va a imponer una cadena perpetua, que la pena, si son encontrados culpables, sería de hasta 50 años y otra serie de garantías que solicitó Costa Rica y que están contempladas en la
en el documento que firmaron tanto Costa Rica como Estados Unidos de extradición. Esto quiere decir que, como lo hemos venido indicando desde hace varios días, la extradición de ambos es inminente, se puede dar en cualquier momento. Incluso nos indicaban fuentes ligados con este proceso que va a venir un avión de los Estados Unidos, va a permanecer en el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría siquiera una hora, y que se va a hacer en un momento en el cual haya poco tránsito para que la caravana comandada por los agentes judiciales del Servicio Especial de Respuesta Táctica ponga a Celso Gamboa en el aeropuerto, lo monten en el avión y salga con rumbo a Dallas, Texas. Sin embargo, en medio de todo esto trascienden estos documentos enviados a las diferentes direcciones de adaptación social y el Ministerio de Justicia, en el que aseguran que hay un oficial en específico del turno de la noche en máxima seguridad que llega cada hora con un foco y se lo pone en la cara a Celso Gamboa e incluso se burla de él, y eso fue plasmado también en la denuncia. Veamos también este extracto de la denuncia a continuación. Me informa sobre la conducta de un oficial de turno nocturno, quien podría identificarse como de ojos claros, que lejos de limitarse a un control preventivo, incurre en actos que lesionan su dignidad. Le apunta con un foco directamente al rostro y se burla de su situación, diciéndole frases como "duerma, papito, duerma". Este tipo de actuaciones no solo resultan impropias de la función pública, sino que agravan innecesariamente su condición de vulnerabilidad. La familia de Gamboa evidentemente está muy preocupada por el estado psicológico del ex magistrado y ahora extraditable, sobre todo porque tiene que ir a defender su inocencia hacia los Estados Unidos y al parecer está viviendo esta situación en su celda de máxima seguridad. Le hicimos la consulta al Ministerio de Justicia a las 9:47 de la mañana. Sabemos que nuestros colegas de justicia son muy eficientes y apenas tengamos la respuesta de justicia, a ver si están investigando los hechos, también se los haremos saber. Estaremos esperando entonces esa respuesta, Fabián. Muchísimas gracias. Y bueno, saludamos ahora a nuestro director, don Randall Rivera, quien nos acompaña esta tarde aquí en el set. Don Randall. Hola Melissa, ¿qué tal? Muy buenas tardes a vos, por supuesto, y a toda nuestra audiencia. Me voy a sumar a esta edición del mediodía porque tenemos una noticia en el horno. Vean, los medios de comunicación, los serios, no podemos publicar cosas hasta que tengamos confirmación absoluta. Claro. Y resulta que tenemos una información política muy importante, que estamos a minutos de confirmarles a ustedes, así es que quédese con nosotros, que ya casi les vamos a contar cuál es esa información, Melissa, que estamos pendientes, pero que no podemos publicar hasta que tengamos dos fuentes independientes que lo confirmen. Perfecto. Mientras tanto, sumándole la expectativa a usted y la expectativa a nuestra audiencia, vamos a ir a Guanacaste. Ahí es donde va a surgir la información importante en unos minutos que le ruego tenga paciencia. Por ética no podemos compartirla hasta tener la confirmación, pero les prometemos que en cuestión de 2-3 minutos, cuando tengamos la confirmación, les vamos a contar. Mientras tanto, voy a ir con Laura a el sector de Peñas Blancas, en la frontera con Nicaragua. Ahí está el presidente de la República, Rodrigo Chávez, dando conferencia de prensa, y sí, ahí es donde va a surgir la noticia que nos tiene a nosotros, a Laura, ya en Peñas Blancas, muy a la expectativa. Laura, estamos confirmándolo, ahorita le contamos a nuestra audiencia de qué se trata, pero cuéntenos, mientras tanto, de qué está hablando el presidente allá en Peñas Blancas, mientras le vamos a contar a los costarricenses esta importante noticia. Laura, muy buenas tardes. Don Randall, ¿qué tal? Muy buenas tardes. 12:45. Vieras qué calor está haciendo aquí en Peñas Blancas, pero bueno, un clima bastante bonito, está bastante soleado. Y es parte, el presidente llegó hace unos 10 minutos aproximadamente, y es porque estamos aquí. Bueno, la razón es por la inauguración de 2 nuevos escáneres de seguridad, y esto, incluso ahí enviamos en la mañana, don Randall, unas imágenes de la fila eterna, pero es que era exagerada, de trailers que están esperando pasar por revisión aquí en este puesto fronterizo. Y bueno, tal vez con esos escáneres, y eso es parte de la idea, además de un tema de seguridad, que es lo más importante, pues también estaría ayudando en el tema de agilización y una tramitología un poquito más rápida, porque las filas son enormes. Bueno,
esa es la noticia, por eso también vemos a la embajadora de Estados Unidos en Costa Rica, doña Melinda. Por supuesto, se encuentra también doña Laura Fernández, la presidenta electa, ministro de Seguridad, ministro de Justicia y algunos otros ministros del gabinete y presidentes ejecutivos. Prácticamente lo de que decía el señor presidente de la República, y es que es muy interesante este tipo de escáner, don Randall, porque no sé si usted se visualiza el escáner que tenemos allá en Limón. Bueno, ese es como el que usualmente uno cree, incluso cuando yo llegué aquí yo dije, mira, es parecido, pero es que estaba viendo otra cosa. Entonces ya me dijeron, no, el escáner es este otro y es muy particular porque el tráiler no pasa, por decirlo así, como en el arco, donde uno está acostumbrado a verlo, sino con una lucecita, el tráiler pasa a un lado y empieza a escanear todo lo que sería el contenedor. Entonces llama mucho la atención porque sí es muy interesante, muy diferente, según lo que explicaban algunos de los funcionarios del gobierno de Estados Unidos que están aquí. Es parte también de lo que se están haciendo también en Estados Unidos y bueno, de las donaciones que Estados Unidos hace pues a sus países aliados. Entonces sí llama mucho la atención. No sé si en las imágenes estábamos viendo esos escáneres para que la gente los pueda identificar un poquito, pero sí llama mucho la atención de que son muy diferentes. Incluso el ministro de Seguridad, Mario Zamora, explicaba que el tema de la revisión de los trailers y de los contenedores, exactamente en este puerto, en esta frontera, puesto fronterizo, son cada segundo, ¿verdad? Son muchísimos los trailers que pasan, no toman nada de tiempo en la hora del escaneo porque pasan completamente directo. El trailero ni siquiera tiene que parar a la hora para que se haga el escáner, sino pasa completamente fluido. Sin embargo, sí podría, y es lo que se espera, fue una de las preguntas que le hicimos a don Mario Zamora, sí agilizar un poquitito también, además de visualizar qué tipo de mercancía podría traer alguno de los contenedores. Entonces, bueno, llama mucho la atención este tipo de escáner completamente novedoso y con muchísima tecnología, claro. Don Randall. Laura, de hecho estábamos viendo los escáneres y sí, son bastante particulares. Usted en su casa va a decir, pero ¿por qué le dan tanto despliegue a los escáneres? Vean, no se preocupen. De hecho, no vamos a quitar del aire la señal que ustedes están viendo a la izquierda, que es la señal en vivo de la conferencia, porque les voy a contar transparentemente, es que tenemos una información muy importante, una información de última hora, que en cuestión de minutos les vamos a contar. Estamos intentando confirmar con una segunda fuente independiente lo que va a ocurrir y necesitamos que ocurra para pedirle de inmediato la reacción al presidente de la República. Mientras tanto, lo que estamos viendo, la señora de la izquierda, de la derecha, el presidente de la izquierda de su pantalla, es la embajadora de los Estados Unidos, que hoy tiene una presencia muy importante en ese sector de la frontera norte, y por supuesto al presidente de la República, mientras lo que ven en la parte derecha de su pantalla son estos escáneres de los que Laura nos hablaba. Pero quédese con nosotros, les prometo que vale la pena la información que ya casi les vamos a dar. Laura, usted nos contaba que ahí está doña Laura Fernández, la presidenta electa. Tengo una pregunta en la producción de la información que estamos haciendo y es que necesito que me confirme, por favor, si ahí también está el canciller de la República, Arnoldo André, porque en la información que les vamos a compartir en cuestión de segundos, no solo necesitamos la reacción del presidente Chávez, sino también la reacción del canciller Arnoldo André. Laura. Don Randall, sí señor, aquí se encuentra don Arnoldo André. De hecho, fue uno de los ministros que más temprano llegó aquí a este puesto fronterizo y por supuesto que nosotros también estamos alertas y atentos sobre ese anuncio tan importante que pues podría dar incluso el señor presidente y también que nos podría también responder algunas de las preguntas que sí tenemos bastantes dudas, don Randall, pero sí. Bueno, aquí los colegas incluso pues están un poco inquietos, pero pareciera que no, que por parte de ellos no manejan algún dato importante. No sospechan lo que va a pasar en cuestión de segundos. Pero aquí estamos atentos nosotros. Entonces, no señor. Entonces quédese al aire conmigo, Laura, para que nadie le pregunte. Quédese al aire conmigo para que nadie le pregunte. Son las 12:50. Estamos a un ladito, don Randall, a un ladito. Más vale. Laura, están hablando de los escáneres en este momento. Es la embajadora quien está haciendo uso de la palabra, ¿verdad? Don Randall está hablando.
Sí, señor, doña Melinda Heilberg, ahí estaba ella hablando con el tema de los escáneres y la donación por parte de Estados Unidos con respecto a, en tema de seguridad, la donación de los escáneres. Recordemos que esta no es la única donación que ha hecho Estados Unidos, los otros escáneres también de El Limón también fueron donados por el gobierno de Estados Unidos. Sí, ninguna frontera en el mundo, ningún puerto en el mundo pasa todas las cargas por escáner, sino de ahí tendríamos un comercio mundial muy despacito, ¿verdad? Pero sin duda alguna es una noticia importante que ha decidido abrir hoy el gobierno esta conferencia de prensa del Consejo de Gobierno en Peñas Blancas, en la frontera norte, donde Laura nos decía, se están asando. A esta hora 12:51, empezar con el anuncio de los escáneres. Y entiendo además, Laura, mientras esperamos la confirmación, vea, lo tenemos en el horno. Yo sé que lo que les estoy haciendo es como cuando uno dice, cociné un plato riquísimo, pero todavía está calentándose. Valdrá la pena, ya verán, en unos minutos les vamos a contar cuál es esa información importante. Pero Laura, lo que quería preguntarte es que es el primer día de la gira del presidente Chávez por Guanacaste, ¿verdad? Ha decidido hacer una gira casi de despedida. Lo escuché al presidente promocionar esta gira con la voz quebrada en los últimos días en las redes sociales de Presidencia. Sí, correcto, don Randall, sobre la gira, hoy tenemos, pues bueno, como les explicábamos, la inauguración de estos escáneres, pero también en horas de la tarde el señor presidente almuerza, pero también se va a una entrega de proyecto de vivienda que se llama Veredas del Río 2. Eso es en Liberia, aproximadamente sería como a las 3:30, más o menos, dependiendo de esto lo que vaya a durar, la agenda se puede correr un poquitito, pues ahí asistirían el presidente también, doña Laura, y a otros de los jerarcas que también andan como parte de esta gira. Mañana, jueves, parte de la gira inicia a las 10:30 de la mañana, esto en Bagaces, en la oficina del ICE, porque ahí lo que se va a hacer es una inspección en el proyecto Agua para la Bajura. También estarían participando el presidente, doña Laura y los demás jerarcas, 10:30 de la mañana. Y luego, ese mismo día, mañana jueves, estaría inaugurando una nueva delegación de la Fuerza Pública, esto en Avangares, aproximadamente a las 2 de la tarde. Importante también, parte de la agenda sería el viernes, que sería a las 10:30, el Consejo de Gobierno. Ahí sí participarían el resto del gabinete, porque hoy no andan todos. Hoy andan muy poquitos, en realidad he visto como 4 nada más, pero sí ya mañana estarían llegando el resto del gabinete y la conferencia de Consejo de Gobierno sería este viernes en la casona de Santa Rosa. Está un poquito, no estamos tan largo en realidad, incluso pasamos por la entrada ahora cuando veníamos aquí a Peñas Blancas, no estamos tan largo. Bueno, aquí los tiempos en Guanacaste se nos hace un poquito largo todo y las distancias, pero bueno, eso sería mañana 10:30 de la mañana. Sí sería una gira, tenemos entendido que esta es la última gira del señor presidente en su administración, ya porque ya queda poquito tiempo para Guanacaste. Después de esto, según nos dice también la oficina de prensa de Casa Presidencial, y es que irían al resto de provincias también con inauguraciones también, y pues muchas de las personas han pedido que visiten, por ejemplo, sabemos que van a ir a Cartago, sabemos que van a ir a Punta Arenas. Entonces, bueno, eso es parte de lo que resta de aproximadamente mes y medio, ya lo que le quedaría a esta administración. Don Sería Randall. muy interesante que fuera Cartago, es la única provincia que Laura Fernández no ganó en las elecciones nacionales en nuestro país. Vamos a producir al aire, compañeros que están en realización, podemos aumentar la emoción de esto, podríamos poner ahí en el banner que el gobierno hará importante anuncio en minutos, y entonces para cambiarlo y enterar a nuestra audiencia de que lo que estamos haciendo es esperando unos segundos para poder contarles una información histórica que se va a dar a conocer en cuestión de minutos. Estamos intentando confirmarla con una segunda fuente y la intención de tener en vivo la señal desde Peñas Blancas es justamente tener la reacción del presidente de la República y del canciller Arnoldo André en cuestión de minutos. Entonces, para enterar a nuestra audiencia que lo que estamos haciendo es esperando ese anuncio. Ahí está, el gobierno hará importante anuncio en minutos. Si usted está viendo el televisor en silencio, alguna gente
a veces lo hace para guiarse, ya sabe que es que le vamos a contar en cuestión de minutos y se acerca el momento. Disculpen la expectativa, pero es que valdrá la pena cuando ustedes conozcan la información que queremos compartirle en instantes. Escuchemos un segundo el agradecimiento del presidente. Está agradeciéndole a la embajadora. Está hablando en inglés, don Rodrigo. Ahora no, ahora en español. Escuchemos al presidente Chávez. Adelante, don Mario Zamora, ministro de Seguridad Pública. Es un acto histórico, como lo dice el señor presidente de la República, que por vez primera, desde 1821, las fronteras terrestres y marítimas de Costa Rica hoy están blindadas con alta tecnología. Pero quisiera adicionar a esta historia que hoy estamos rememorando la orden presidencial dada por don Rodrigo. No se limitó a la instalación de escáneres, ordenó la toma policial de nuestras fronteras. Hoy el 7% de la fuerza pública es parte de la Operación Soberanía. Ahí donde vemos los escáneres hay números importantes de policías capacitados, apoyados con drones, que desarrollan planes de seguridad que de manera circunreferencial van estableciendo medidas de seguridad en relación a esos puntos de frontera. Señor presidente, usted que diseñó la arquitectura de la Operación Soberanía, yendo más allá de la mera instalación de escáneres, hoy nos permitimos decirle que la fuerza pública ha cumplido al pie de la letra con este mandato, gracias, esencialmente gracias al apoyo solidario del gobierno y el pueblo de los Estados Unidos, y muy especialmente por los funcionarios de la Embajada de los Estados Unidos, jefeados por la señora embajadora, a quien le rendimos de parte de nuestra un enorme y profundo agradecimiento. Muchas gracias. Hemos triplicado las operaciones con la DEA en el año 2025, hemos también casi duplicado las operaciones contra grupos y organizaciones criminales con el FBI, y no entendemos, señor presidente, la oposición en Costa Rica de personas que dicen que la cooperación y la ayuda de los Estados Unidos es para militarizar Costa Rica. ¡Qué equivocados están! Quienes hoy vulneran la soberanía de nuestro país son los narcotraficantes y sus redes de apoyo. Quienes hoy franquean, limitan y restringen derechos de los costarricenses son los grupos narcotraficantes que campean en el país y a los cuales el Poder Judicial no enfrenta. Señor presidente, seguimos bajo su mandato cumpliendo sus órdenes. Son las 12:59. Ya les vamos a contar, en redes están un poco molestos, discúlpennos, pero es que tenemos que confirmar la información con la segunda fuente antes de contarles, pero les adelanto que es una información que hará muy feliz a la embajadora de los Estados Unidos que está allí en el evento, y que hará muy feliz también al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Por ejemplo, escuchemos a don Rodrigo, ya casi les contamos de qué se trata. Pasen todos los camiones y contenedores de las exportaciones costarricenses en Caldera, en APM, en Gastón Kogan, que es el puerto de Abdeva, aquí en Peñas Blancas y luego en Paso Canoas. Pronto también el ministro de Agricultura y el equipo están trabajando en poner escáneres igualmente avanzados para escanear todo lo que sale por aire. Pocos meses le tocará a doña Laura ir a hacer la inauguración, pero yo estoy orgulloso de que la continuidad le va a garantizar al pueblo de Costa Rica ese blindaje. La segunda reflexión es que quienes fueron negligentes o cómplices en no poner los escáneres en Costa Rica a funcionar como demanda la ley,
son los que hoy se desgalillan costarricenses, pegan gritos, se rasgan sus ropas, diciendo que con la colaboración con nuestro aliado natural, los Estados Unidos, es un acto de guerra, de militarización. Partido de Liberación Nacional. Oscar Arias trató, no. Laura Chinchilla trató, menos. Porque hubo escáneres y los dejaron podrir. Y hoy Miguel Guillén, secretario general del Partido de Liberación Nacional, pega alaridos como que estuviera en una crisis mundial por la relación cada vez más cercana con el gobierno de los Estados Unidos. Luis Guillermo Solís hizo algo, menos. Carlos Alvarado hizo algo, menos. ¿Quiénes opusieron? La Contralora nombrada por una asamblea controlada por el Partido de Acción Ciudadana y el Partido de Liberación Nacional por 20 años. Y ahí sí nunca escribió un reporte diciéndole al gobierno y a las instituciones que por ley Costa Rica tenía que tener escáneres. Me voy con orgullo, porque se los prometí. Me voy con orgullo de un equipo que tuvo que tolerar la impaciencia de un pueblo y de un presidente que los representa, de acabar con la narrativa de que somos el principal exportador de cocaína del mundo. Ya no lo somos. Vieron las estadísticas en Europa y dejaremos cada vez más atrás esa mancha en nuestra conciencia nacional. Yo les pido de corazón un aplauso para el gobierno de los Estados Unidos y para el equipo que logró esto. Oiga, casi 10% de nuestras fuerzas policiales las hemos dedicado a evitar ese escarnio en nuestra reputación internacional. Hoy es un día para mí de los más bellos del trabajo que Dios me permitió ejercer en los últimos 4 años. 1 de la tarde con 3 minutos. Está profundamente indignado. Y ahora sí, 1:03, podemos confirmarles ya esta información de última hora. Podemos confirmarles ahora sí información de última hora. Esta es la noticia. Costa Rica ha decidido cerrar su embajada en La Habana, en Cuba, como medida de protesta a las violaciones a los derechos humanos que el gobierno dictatorial de la isla ha generado contra su población de casi 11 millones de habitantes que han sufrido hambre desde hace muchos años, pero que han sufrido en el último año 6 apagones totales, uno de ellos esta semana. Hay una crisis humanitaria en Cuba y el canciller anunciará en cuestión de segundos que Costa Rica lleva su relación diplomática con Cuba al nivel más bajo que se pueda antes de romper relaciones, que es justamente el cierre de la embajada en La Habana. Costa Rica había restablecido relaciones con Cuba en la segunda administración de Oscar Arias el 20 de noviembre de 2009. Costa Rica había restablecido relaciones con Cuba, hoy las está llevando a su punto más bajo, está cerrando la embajada en La Habana y le está pidiendo a Cuba que cierre su embajada en Costa Rica. Vamos a volver a Peñas Blancas, escuchamos el anuncio. Escuchamos primero a Laura Solórzano, nuestra compañera, porque entiendo que están proyectando, Laura, un video donde cuentan las violaciones a los derechos humanos en Cuba. Laura. Sí, el
Don Randall, sí, en este momento están poniendo un video que es explicando un poquitito la decisión de Costa Rica con respecto a tomar histórica, como usted lo decía. Ya prácticamente lo que queremos preguntarle con respecto a eso al señor canciller es relaciones, si tienen un nivel de relaciones mínimas o sería por completo, don Randall, porque incluso estuvimos preguntando, por decirlo así, antes de que iniciara, sondeando un poquitito, ¿verdad? Pero bueno, pareciera que sí es una respuesta importante que el señor canciller y también el señor de la República nos puede brindar. Por eso es que la expectativa la mantenemos por parte de nosotros. Como les decimos, muchos de los medios de comunicación se encuentran aquí, pero pareciera que sí la noticia le es sorpresiva, porque sí nos esperaba, porque lo que único que esperábamos, y precisamente el tema de la conferencia principal era el de los escáneres. Don Randall, usted explicaba muy bien las razones. Importante de que aquí se encuentra la embajadora de Estados Unidos en Costa Rica, y bueno, por eso es que no sé si llamarlo una bomba o llamarlo noticia picante del día de hoy, pero bueno, creo que en cuestión de momentos y segundos ya estaría hablando el señor presidente y también el canciller explicando un poquitito las razones del por qué ya se tomó esa decisión histórica de ya pues no tener nuestra embajada en la isla de Cuba. 11:01 de la tarde con 7 minutos. ¿Por qué? Porque les quería contar que es una noticia histórica. Todos los medios internacionales, por lo menos de esta parte del mundo, hablarán hoy de Costa Rica. El presidente de los Estados Unidos, cuya embajadora está ahí en Peñas Blancas, estará muy contento con esta decisión, porque no es para nadie un secreto que en este instante existe una gran expectativa en cuanto a si Estados Unidos invadirá Cuba, si tendrá el control de Cuba y si el presidente dictador de Cuba, Miguel Díaz-Canel, se irá del poder. Y una de las primeras muestras, y tiene mucha importancia que la embajadora de Estados Unidos esté en esa conferencia, es que Costa Rica decida cerrar su embajada en La Habana y se traiga para Costa Rica a todos sus funcionarios. Dejará en La Habana solamente a personas que tengan que atender por alguna situación de emergencia a los costarricenses que están en este momento en la isla, y Costa Rica le está pidiendo al mismo momento a Cuba que cierre su embajada en San José, llevando al límite mínimo las relaciones internacionales con Cuba, reiteramos, y que solo se quede una persona que atienda a los cubanos que están en Costa Rica. ¿Qué significa esto? Yo le voy a pedir al equipo de producción que intentemos localizar así intempestivamente, le piden disculpas, le ofrecen disculpas por favor cuando lo llamemos, a algún analista internacional de renombre. Don Carlos Cascante es uno de los mejores que hay en este país. Preguntémosle a don Carlos si puede acompañarnos. Brindando declaraciones ya el canciller. Vamos con el canciller Arnoldo André. Gracias, Laura. Audiencia, hemos tomado la decisión de proceder, como veíamos en el video, con el cierre de la Embajada de Costa Rica en la República de Cuba. De igual forma, hemos solicitado a la Cancillería de Cuba retirar a su personal diplomático de la Embajada en San José, excepto los funcionarios consulares. Esta medida responde a la profunda preocupación del país por el deterioro sostenido de la situación de los derechos humanos en la isla, así como por el incremento de actos de represión contra ciudadanos, contra activistas y opositores que ejercen legítimamente su derecho a expresarse y participar en la vida pública. Durante los últimos meses se ha observado un agravamiento significativo de las restricciones a las libertades fundamentales, incluyendo limitaciones a la libertad de expresión, de asociación y manifestación pacífica. Diversos reportes de organizaciones internacionales y testimonios de la sociedad civil han señalado la persistencia de hostigamiento y otras formas de presión contra quienes sostienen posiciones críticas frente al gobierno cubano. A esta situación se suma el progresivo deterioro de las condiciones de vida de la población, la escasez de bienes esenciales, las dificultades en el acceso a alimentos, medicamentos y servicios básicos, así como el debilitamiento de las oportunidades económicas, han generado un contexto humanitario cada vez más complejo
que afecta directamente al bienestar del pueblo cubano y hacen prácticamente imposible nombrar personal diplomático costarricense para ejercer su labor en La Habana adecuadamente. La Embajada de Costa Rica en La Habana no cuenta con personal diplomático desde el 5 de febrero pasado. El cierre de la embajada constituye una señal firme de preocupación y una invitación a que se produzcan cambios significativos que permitan restablecer las condiciones necesarias para un eventual restablecimiento de las relaciones diplomáticas plenas. En el marco de esta decisión, se ha solicitado al gobierno de Cuba proceder de manera recíproca al retiro de su personal diplomático acreditado en nuestro país y mantener únicamente su representación consular para atender a los ciudadanos cubanos residentes en Costa Rica. Esta solicitud se formula en concordancia con las prácticas internacionales que rigen las relaciones entre los estados. Es la 1:11 minutos de la tarde. ¿Por qué es tan importante que Costa Rica decida cerrar la embajada en Cuba? Bueno, porque somos el primer país, Melissa, el primer país que después de que Estados Unidos dijera que tiene un gran interés en resolver la situación en Cuba, somos el primer país que, siguiendo esa línea, decide cerrar su embajada, sacar el personal diplomático en una gran muestra de apoyo al gobierno de los Estados Unidos, Melissa. Efectivamente, más allá de un tema administrativo de retirar funcionarios de La Habana, funcionarios costarricenses, el mensaje a nivel político, a nivel internacional y sobre todo diplomático tiene muchísimo peso, don Randall. Así es, de hecho, gracias a don Carlos Cascante, que nos acompaña en vivo a esta hora. Don Carlos, muchas gracias por atendernos así de manera intempestiva. Estábamos intentando confirmar esta noticia que políticamente es muy importante. Hemos intentado, o estamos esperando más bien, preguntarle al canciller y al presidente Chávez si esta información significa que estamos rompiendo relaciones con Cuba. Entiendo que técnicamente no lo podemos decir así, pero estamos llevando, digamos, nuestro nivel de relaciones a lo más bajo en un momento en que toda América Latina está esperando si Estados Unidos invade o no Cuba o si el régimen castrista abandona el poder. Carlos, muy buenas tardes. Buenas tardes, Randall, a usted y a su audiencia. Efectivamente es una noticia muy interesante, especialmente por la forma en que se da. En diplomacia y de acuerdo con la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas, usted puede tener relaciones diplomáticas y relaciones consulares. Puede tener solo relaciones consulares sin tener las diplomáticas. Y puede tener relaciones diplomáticas sin tener su embajada abierta en un país. Es decir, la presencia de una embajada es una decisión soberana de cada país y lo hace en razón del nivel de importancia que le quiere dar a esa relación desde el punto de vista político. Por lo que escuché del señor canciller y lo que ha dicho en la conferencia de prensa de esta tarde, lo que están cerrando es la embajada, manteniendo relaciones diplomáticas al menor nivel político posible. Es decir, estamos bajando como país la presencia política en Cuba al mínimo posible. Es una medida que refleja un poco también lo que estamos viendo en el resto del continente, que los países cercanos a los Estados Unidos han tomado medidas, quizá no a este nivel, pero sí políticamente importantes para presionar al gobierno cubano. Don Carlos, lo decíamos sobre la importancia que tiene esto. ¿Podría tomarse también como una ofensa para el poder en Cuba? Y por otro lado, muchas personas pueden decir, bueno, ¿y a mí eso qué? Sin embargo, Cuba y Costa Rica por años han tenido cooperación internacional, sobre todo en educación, donde se dan becas, sobre todo para médicos, especialistas también. ¿Eso continuaría? ¿Se podría haber afectado, don Carlos? En otros tiempos del régimen cubano tendríamos que esperar una nota muy fuerte, muy violenta de parte del régimen y medidas probablemente incluso más duras que las que Costa Rica está estableciendo.
En otro momento del régimen cubano probablemente Cuba rompería relaciones diplomáticas y dejaría solo las consulares, por la forma en que se está anunciando el cierre de la embajada. Habría que esperar en este momento de suma debilidad del régimen cubano cuál va a ser la reacción. Quizá la primera reacción provenga del embajador de Cuba en Costa Rica, y probablemente se vean afectados. ¿Perdón? Antes de irse, Carlos. Antes de irse, que es una situación muy complicada técnicamente, Randall, porque se les da un periodo de tiempo prudencial que generalmente es de 72 horas. Esto tiene todo un elemento simbólico. Por eso el cierre de la embajada es más que cierre de operación, tiene un componente simbólico. En la parte ya más pragmática, si bien es cierto, Costa Rica tenía relaciones con Cuba diplomáticas y tenía varios proyectos de cooperación, lo cierto del caso es que la relación no es tan voluminosa como para que cause un efecto dañino sobre Costa Rica. Es decir, no es algo que afecte el comercio de Costa Rica, la economía de Costa Rica. Podría afectarla políticamente en ciertos foros internacionales, sin duda, en los cuales Costa Rica, por ejemplo, tenga intereses en candidaturas, en llevar adelante resoluciones en organismos internacionales. ¿Por qué? Porque Cuba todavía mantiene mucha cercanía con países del África que son muy importantes a la hora de definir candidaturas. Por ejemplo, sin ahondar en esto, porque todavía esto es noticia en desarrollo, pero por ejemplo, una candidatura importante que tiene Costa Rica, que es la candidatura de doña Rebeca Greenspan, podría sufrir algunas olas y algunas consecuencias con esta medida. Ahora, tomemos en cuenta también, y eso hay que valorarlo así, que en este momento una de las condiciones, de las situaciones más candentes es la negociación entre el gobierno de los Estados Unidos y Cuba, y que los Estados Unidos parece haber pedido la salida de Díaz-Canel de Cuba y la instalación de un nuevo gobierno en Cuba. Entonces, eso abre la posibilidad de que rápidamente, como no hay rompimiento de relaciones diplomáticas y no cierre de embajada, con un nuevo gobierno restablecer la presencia de diplomáticos costarricenses en La Habana, abrir nuevamente la embajada con mayor facilidad que en otras circunstancias. Carlos, la semana pasada, solo la semana pasada, estuvo el presidente de la República, don Rodrigo Chávez, estuvo la presidenta electa, doña Laura Fernández, reunidos ambos con Donald Trump, con el presidente de los Estados Unidos, con Marco Rubio, que es el secretario de Estado, lo que nosotros llamamos canciller allá en los Estados Unidos. Hoy, ahí donde estamos viendo al presidente en Peñas Blancas, está sentada la embajadora de los Estados Unidos. Esto habla también, en términos diplomáticos, de una cercanía, digamos, bastante profunda del gobierno de don Rodrigo y el que sigue doña Laura con el gobierno de Donald Trump, porque entiendo que Estados Unidos, Trump en particular, nos considera sus aliados. Estamos en la mesa de sus amigos, en el club que invitó a Miami la semana tras anterior, Carlos. Efectivamente, la política que ha seguido esta administración es de cercanía con Washington. Hay elementos que hacen imposible en este momento incluso balancear esto, porque en este momento Costa Rica negocia cosas muy importantes con Washington, por ejemplo, todo lo que es el comercio de dispositivos médicos de alta tecnología, que es muy importante para el país. Entonces, ese tipo de componentes hacen que para un país pequeño como Costa Rica sea difícil balancear esa relación. Es decir, el margen de maniobra se hace estrecho cuando los Estados Unidos quiere tener más influencia en el continente. Es una balanza histórica, Randall. En la medida que los Estados Unidos resta interés al continente, los países centroamericanos tienen mayores espacios para definir con más facilidad su política exterior. En la medida que Washington aumenta su presencia y considera más importante al continente americano en su visión geopolítica, ese margen de maniobra tiende a reducirse, y en esta ocasión creo que las señales de los Estados Unidos han sido muy claras. Incluso te comento algo que para mí fue muy sorpresivo.
Brasil, que es el principal exportador, el principal productor de hidrocarburos latinoamericano, por encima incluso de México, en esta situación de Cuba ha decidido mantener la línea de no exportar o al menos llevar petróleo a Cuba. Brasil, un peso pesado, claro, entendiendo también condiciones internas que tiene que lidiar el presidente Lula. Pero nos vamos a poner, Carlos, perdón, pero además nos ponemos en el mapa político, o sea, es decir, yo no creo que en el resumen de cosas que lee Donald Trump hoy en Estados Unidos esté Costa Rica para nada. Digamos, somos un país en términos diplomáticos relativamente insignificante en este momento particular. Lo más que leerá Trump hoy que diga Costa Rica es que la Liga perdió ayer contra Los Ángeles. Pero, sin embargo, lo que acaba de pasar es que ahora la embajadora, Melissa, tiene que llamar a la Casa Blanca a decirle, señor Trump, Costa Rica cerró la embajada en Habana. Don Randall y don Carlos también, y queridos televidentes, aquí lo que también habría que esperar es si, ya lo decía usted, Costa Rica es el primer país que ante la posición de Donald Trump en relación con Cuba, viene y disminuye quizás su relación diplomática con Cuba. ¿Será que viene el anuncio de otros países a partir de estas reuniones que se tuvieron también recientemente en los Estados Unidos? ¿Será que somos apenas el primero, pero podrían venir más? Es una interesante pregunta porque, bueno, le comento, hace unos meses Costa Rica cambió su postura en la Asamblea General de Naciones Unidas respecto del voto sobre el embargo cubano. Generalmente Costa Rica había apoyado la resolución que condenaba el embargo cubano por parte de los Estados Unidos. Y esa decisión de Costa Rica se dio junto con otros países. Costa Rica pasó a votar abstención de esa resolución, que debe leerse como un voto en contra de la resolución que condena a los Estados Unidos. Y lo hizo en conjunto con otros países de la región, casi los mismos que participaron en la reunión Escudo de las Américas. Ya otros países centroamericanos habían tomado medidas bastante fuertes contra La Habana. Por ejemplo, Guatemala había tomado la decisión de romper la cooperación médica. Ustedes saben que Cuba generalmente tiene como una línea de cooperación enviar médicos a cambio de dinero, una cooperación gratuita. Guatemala y otros países, Honduras, también rompieron esa cooperación, de forma tal que hay una línea de los Estados Unidos hacia sus socios de pedirles tomar acciones evidentes, fuertes, frente al gobierno cubano. Claro, y Costa Rica le ha dicho que sí, indudablemente en un gesto diplomático muy fuerte. Carlos, muchas gracias. Seguiremos esta semana, por supuesto, conversando con vos y con nuestra audiencia las repercusiones que tiene esto. Por cierto, alguien preguntó por ahí en el chat, Melissa, que cuánto nos impacta a nosotros comercialmente. Casi nada. Costa Rica le vendió el año pasado a Cuba $40 millones. ¿Qué le vendemos nosotros a Cuba? Ese monto para cualquiera de nosotros es muy grande, sí, pero en términos de exportación es muy chiquitico. ¿Qué le vendemos? Pollo. No, y ahí el punto tal vez sería a los cubanos que viven en Costa Rica, porque en la diplomacia algo fundamental es la reciprocidad. Entonces nosotros, si retiramos nuestros funcionarios diplomáticos de La Habana, posiblemente Cuba también lo haga. Y además los estamos echando, porque le estamos diciendo, por favor, lléveselos. Sí, entonces ahí es donde tal vez la población cubana en Costa Rica no tendría esa cercanía con su embajada, pero bueno. Le cuento algo a usted y a la audiencia antes de irnos a un corte. Puede ser que si usted es costarricense, nos está viendo en ese momento en cualquier parte del mundo, usted diga, bueno, no importa, la verdad es que si yo soy cubano y vivo en Costa Rica, no necesito la embajada. Cuba tiene una ley que es muy controversial, que si usted se va más de 2 años de Cuba, más de 2 años, y no hace ningún trámite, entonces le quitan sus cosas en Cuba. Entonces, por ejemplo, si usted salió de Cuba, ¿verdad?, huyendo del régimen, porque, no sé, es un muchacho de 21 años y hace 2 años salió a marchar ahí con una olla y se dio cuenta que lo iban a detener, usted salió hacia Costa Rica. Entonces, usted tiene, antes de que pasen 2 años, que ir a la embajada a renovar su pasaporte, a renovar su cédula cubana, porque si usted no llega, en Cuba le van y le quitan la casa a su mamá, se la quitan a sus hermanos, se la quitan a sus abuelos. Eso es parte de las consecuencias que tiene una noticia como esta. Les decía, nosotros le vendemos $40 millones al año a Cuba. En términos de comercio exterior no es nada.
le vendemos pollo. Porque sobre todo si lo comparamos con esta dependencia comercial a los Estados Unidos. ¿Por qué pollo? Porque el gobierno de Cuba, ya no, pero digamos cuando Venezuela estaba más o menos bien, le repartía a sus habitantes una cajita con medio kilo de pollo al mes, medio kilo de pollo al mes. Ok, hoy ya no reparte nada, bueno, apagones, pero digamos, por eso le exportábamos pollo. ¿Qué le compramos nosotros a Cuba? $4 millones al año. Le compramos ron y puros, habanos. Eso es lo único que le compramos nosotros a Cuba. Entonces tampoco hay una afectación comercial directa, Marisa. Adelante, perfecto. Don Randall, muchas gracias. Yo me voy, usted sigue aquí, usted se va a pausa y yo me voy. Pausa comercial, ya regresamos con más. Continuamos con más de noticias. Repretel y el OIJ busca 3 hombres quienes serían los responsables de cometer un violento asalto a una gasolinera en Guásimo de Limón. El video es realmente impresionante. Eric Meléndez, usted nos tiene el detalle. Así es, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Robos en gasolineras, asaltos y por supuesto el temor que generan para los pisteros e incluso las personas que se encuentran dentro de estas estaciones de servicios. Vamos a uno de estos videos que ha publicado en las últimas horas el organismo de investigación judicial y donde requiere a esos 3 sujetos. Vamos de inmediato a las imágenes donde se ve la forma violenta en la que están atacando estos grupos delictivos, principalmente en la zona del Caribe de nuestro país, que ocurre en Pocora, en Guásimo de Limón, y que incluso, según ha detallado el OIJ, requiere estos 3 hombres tras este robo, donde además habrían sustraído aparentemente el chaleco antibalas del guarda de seguridad, así como otros implementos, armas, dinero en efectivos y también artículos como celulares, tanto de las personas que trabajan en este punto comercial, pero como también a quienes estaban en ese momento en dicha estación de servicio. Robos que según mantienen las autoridades, durante el último año dejaron 25 de estos atracos en gasolineras y que por supuesto encienden las alertas de las autoridades, pero también de algunas estaciones de servicio. ¿Quiénes están detrás? Desde un punto de vista criminológico hemos identificado varios perfiles. Primero, delincuencia común oportunista. Son esos que buscan dinero rápido, bajo nivel de planificación. Segundo lugar, grupos organizados pequeños. Ya tienen experiencia, repiten el mismo tipo de blanco o de patrón, gasolineras, mini supers, y tienen un mayor nivel de violencia. Y por último, estructuras vinculadas al crimen organizado. Estas utilizan estos robos para financiar otras actividades y pueden tener una logística un poco más estructurada. En algunos casos incluso hay información interna o vigilancias previas, esto ya con un nivel de planificación un poco más avanzado. Factores que facilitan estos delitos. Y es que entre las medidas que han tomado algunas estaciones de servicio está a cierta hora y principalmente después de las 10 no recibir dinero en efectivo, que es parte también del blanco de estas agrupaciones, y es por ello que reciben solamente pagos con tarjetas de débito o de crédito para evitar este tipo de robos. Sin embargo, bueno, llegan y configuran un delito de robo agravado que podrían incluso exponer a varios años de prisión a estas personas, estas agrupaciones que ahora el OIJ le presta atención. El asalto a gasolineras con uso de armas de fuego y grupos de 2 o más personas se califica como robo agravado y tiene pena de prisión de 5 a 15 años de acuerdo con el Código Penal. 3 sujetos que incluso llegan, repasamos las imágenes, con cascos para evitar ser identificados ante las cámaras de seguridad de este local, de este centro de servicio en Pocora, es un Guásimo de Limón. Sin embargo, las autoridades habilitan la línea 800-8645. Si usted tiene algún dato que pueda dar con el paradero de estas 3 personas, lo puede hacer de forma confidencial. Sin embargo, son parte también de las agrupaciones que ahora la Policía Judicial está detrás para dar con su paradero y por supuesto con su detención. Muchísimas gracias a Eric por toda la información. Y un incendio en un charral este martes estuvo muy cerca, a punto incluso de alcanzar las instalaciones de Obras del Espíritu Santo, generando por supuesto momentos de mucha tensión en la zona. Hacemos contacto con Rachel Matamoros, quien nos amplía. Rachel.
La rápida intervención de los bomberos evitó que este fuego incluso arrasara con varias infraestructuras, entre ellas las de Obras del Espíritu Santo, pero veamos también las imágenes de este incendio que básicamente estuvo por poco de afectar estas infraestructuras del albergue de Obras del Espíritu Santo, y que de hecho acá a mi espalda también les vamos a mostrar parte de la afectación que hubo pues en esta zona. Y es que este pasado martes ingresó el reporte de emergencias a los bomberos, donde se hablaba pues de una quema de charral acá en Cristo Rey. Aquí, como ustedes pueden observar, es un espacio abierto, un campo abierto donde se presentó la emergencia, pero no es lo mismo observar ya ahorita lo que quedó de este incendio, de esta quema de charral que provocó la emergencia, a lo que estaba ocurriendo pues en horas de la tarde de este pasado martes. Hubo una gran preocupación, ya que acá donde nosotros nos encontramos, que es la nueva torre de Obras del Espíritu Santo, estuvo a poco, porque se encontraba, como ustedes podían ver en las imágenes, en un espacio relativamente pequeño en desplazamiento para que ese incendio pudiera pues afectar parte de esta infraestructura. Pero escuchemos lo que nos mencionaba el padre Sergio a raíz de esta emergencia. Tuvieron las llamas, llegaron hasta 10 metros de donde están nuestras bodegas, y donde está la torre, que ni siquiera lo hemos estrenado hasta el próximo 25 de abril, Dios mediante. Y llegaron, lo que tenemos miedo y preocupación era que entre el fuego y nosotros hay una chatarrera, ¿verdad?, que ha estado ahí por años, y ahí tiene mucho material combustible, que puede haber si había una explosión, hasta pintura o demás pueden haber tenido, y otros materiales que si hubiera estallado, bueno, eso nos hubiera afectado nuestras bodegas, la torre, que hemos luchado tanto por ella. Entonces ayer orábamos, hacíamos una barrera de oración, y gracias a los bomberos que inmediatamente llegaron, como siempre, son tan profesionales y pusieron todo lo necesario, no solo agua, sino otros químicos para detener las llamas, porque era altísimo. Bueno, y por otro lado, también los bomberos ya contabilizan como 5.900 emergencias por fuego en campos abiertos, pero escuchemos lo que mencionan las autoridades. Para esta época del año, la quema de charrales o los fuegos en espacios abiertos es el mayor pico, ¿verdad?, de incidencia. Pues también la contaminación que se genera en estos, digamos, charrales urbanos, que almacenan llantas, desechos, genera una condición de contaminación respiratoria para las personas también diferente a lo que vemos en un charral en Atenas, a lo que vemos en un charral en la zona de Turruares, por ejemplo, que es vegetación lo que se quema. Pero específicamente veamos estos datos para que ustedes también comprendan la magnitud de este problema, y que también las autoridades hacen el llamado a la ciudadanía, y es que ya para este 2026 se registran 5.900 emergencias al aire libre, y en charrales 5.000 emergencias, como yo les mencionaba anteriormente. Esto básicamente corresponde a 77 atenciones diarias, una situación que por supuesto es donde los bomberos le piden a la ciudadanía que si ven algún vecino haciendo algún tipo de quema, reportarlo a las autoridades, porque recordemos que no es lo mismo incluso que se registre una emergencia en un campo abierto, por ejemplo, como los que hemos visto allá por Guanacaste, en Atenas, Alajuela, a un punto urbano como acá en Cristo Rey, donde incluso hay varias viviendas, y es por esta razón que le piden a la población tener precaución, incluso reportar si ven alguna persona cometiendo pues esto, porque esto también sería un delito. Rachel, muchísimas gracias. Y 395.000 personas tienen que enfrentarse a las variaciones en sus créditos de vivienda, pero ¿cuánto se ocupa de salario para calificar para un crédito? Génesis Castillo nos amplía. Correcto, muy buenas tardes, y es que conversamos con analistas inmobiliarios para conocer un poco de cómo está esa oferta crediticia en nuestro país en relación con los préstamos de vivienda. Y es que, por ejemplo, lo que ellos nos mencionaban es que hay que analizar varios factores al momento de adquirir un préstamo hipotecario, no solamente los ingresos de las personas, sino también conocer dónde es que quieren comprar esta casa, es decir, si es una zona rural o bien si es una zona urbana. Muchas familias anhelan tener una vivienda propia. Sin embargo, hacerle frente al crédito no es tarea sencilla. Creo que hay que arriesgarse, ¿verdad? Todo en la vida, si usted no se arriesga, no tiene cómo arriesgarse. Para poder tener algo en la vida hay que arriesgarse.
Los datos del INEC evidencian que hay 395.000 personas en el país que viven en una casa que aún están pagando, mientras que 1 millón de ocupantes están en casas alquiladas. Casa propia tengo y la economía está muy cara en San José, todo es plata, para decirle con todo respeto y todo, eso se paga mes a mes con el banco. Y usted no le paga eso al banco, se la quiten. Y es que para que usted se dé una idea, en el caso de un crédito de 45 millones de colones, se necesita un salario de 1.050.000 colones aproximadamente, con una cuota que supera los 370.000 colones, en donde se compromete alrededor de un 30% del salario. Lo ideal es que la persona no destine un porcentaje mayor. Así lo recalcó un analista inmobiliario. Para casas de menos de 50 millones de colones el escenario es bastante complicado, entendiendo que no existe disponibilidad de tierra en áreas urbanas, los costos de los materiales, pese a que no han aumentado en los últimos años, siguen siendo elevados y la mano de obra es cara. Y es que los expertos recalcan que hay una escasez en cuanto a suelo. Además, para conseguir opciones más económicas hay que irse a vivir a zonas más alejadas, en donde la persona en muchas ocasiones tiene que gastar más, pero en transporte. Si usted quiere endeudarse, tiene que analizar muy bien los intereses y también los plazos del crédito. Y es que son varios los factores por los que muchas personas no pueden acceder a un préstamo hipotecario. Por ejemplo, muchos de los costarricenses tienen el historial crediticio manchado y eso definitivamente es una limitante. También el alto nivel de endeudamiento y muchas personas, inclusive también lo que nos mencionaban, es que sus ingresos no alcanzan para optar por un tipo de préstamo. Muchísimas gracias. 1:40. Hacemos una pausa, ya regresamos con más. Muchas gracias y gracias a todos ustedes por acompañarnos siempre. Que tengan linda tarde.